Volvía a casa más tarde de lo habitual. La avenida Betis estaba en calma, y el aire del río traía ese olor húmedo que anuncia la noche. Caminaba con el cuerpo cansado y la mente lejos, pensando solo en quitarme los zapatos y dejar de pensar por unas horas. Abrí la puerta. Él estaba en el salón, sentado en su sitio de siempre, con esa calma que a veces me desconcierta. Levantó la vista apenas, sin decir nada, y se levantó. Fue a la cocina. Pocos minutos después volvió y colocó frente a mí una taza de té. Mi favorito, menta con melisa. No hubo palabras, ni preguntas, ni un ¿cómo te fue? Solo eso, la taza caliente entre mis manos frías. Solté el bolso, me senté sin prisa. Él volvió a su sitio y tomó el móvil, aunque ni siquiera parecía estar prestando atención a la pantalla. Yo bebía a sorbos lentos, mirándolo por encima del borde de la taza. Todo en él era tranquilo, ordenado. Demasiado. La noche avanzaba sin ruido. Cenamos sin hablar. Él comía despacio, casi como si contara los movimientos. Yo no tenía hambre, pero fingí. En la radio, una voz suave cantaba algo triste. Parecía una escena de película antigua, sin música de fondo ni guión. Me incomodaba el silencio. No el suyo, sino el que se colaba entre nosotros. Un espacio lleno de cosas no dichas. Respiré hondo y pregunté, sin pensarlo. ¿Todo bien? Asintió. Solo eso. Un gesto pequeño, pero sincero. Recogió los platos, lavó todo en silencio y volvió al sofá. Yo salí al balcón. La noche en Sevilla es más oscura de lo que parece. Huele a azahar seco y a nostalgia. De algún patio cercano llegaban risas. Apoyé la frente contra la pared y me pregunté en voz baja, ¿por qué me molesta tanto su silencio? ¿O será que lo único que deseo es tenerlo cerca, sin necesidad de decir nada? Cuando volví al dormitorio, ya estaba en la cama. La luz apagada. Respiraba con calma. Me tumbé a su lado. Cerré los ojos. No había palabras, ni caricias, ni gestos de película. Solo eso, nosotros dos. En la misma habitación. En la misma noche. Y por primera vez en mucho tiempo, deseé algo tan simple como eso. Una noche en paz. Solo para nosotros. Sin hacer nada. Sin esperar nada. Solo estar. Me despertó un ruido suave, como un roce, algo leve que rompía la quietud de la madrugada. Abrí los ojos sin moverme. La casa estaba en silencio, pero algo venía desde la cocina, un susurro de movimiento, apenas audible. Me incorporé lentamente, cuidando no hacer crujir el colchón. Caminé descalza, con pasos lentos, hasta la puerta. La entreabrí con cautela. La luz no estaba encendida, pero desde la ventana entraba un resplandor pálido, azuloso, que bañaba la cocina con un tono casi onírico. Y ahí estaba él. De pie, inclinado ligeramente sobre la encimera. Movía las manos con cuidado, como si estuviera resolviendo algo delicado. Estaba calentando leche en un cazo pequeño, y al mismo tiempo, cortaba pan. Luego abrió uno de los armarios y rebuscó algo. Tal vez canela, o miel, o simplemente una servilleta limpia. Me quedé inmóvil, observando desde la rendija. Él no se daba cuenta de mi presencia. Estaba completamente concentrado en lo que hacía. Con el ceño levemente fruncido, parecía más joven, más vulnerable. Había algo tan íntimo en ese gesto, preparar algo sencillo a esa hora, en silencio, pensando que yo dormía, que me hizo sonreír sin querer. Colocó todo con una lentitud casi ceremonial. Una bandeja pequeña. Mi taza preferida, blanca con bordes verdes. Una rebanada de pan tostado. Y algo más que no llegué a ver bien. Después se sentó frente a la mesa, sin tocar nada. Apoyó los codos, entrelazó los dedos, y se quedó mirando hacia la ventana. El silencio era profundo, pero no vacío. Estaba lleno de intención,
de pensamientos que no oía pero podía intuir. No era una escena romántica. No había velas, ni palabras bonitas, ni gestos espectaculares. Y sin embargo, sentí una calidez que me subía por el pecho. Como si, en medio de esa noche callada, él me estuviera diciendo todo sin decir una sola palabra. Me apoyé suavemente contra el marco de la puerta, todavía sin hacer ruido. No quería romper ese momento. Solo quería memorizarlo. Esto no es una cena romántica, ni una confesión. Pero, ¿por qué me siento tan en casa? ¿Tan querida? Salí del dormitorio despacio, fingiendo que acababa de despertar. Me froté los ojos como si el ruido me hubiera levantado por casualidad. Él se giró de inmediato, sorprendido, con una expresión que mezclaba vergüenza y ternura. Se incorporó un poco, como si pensara en inventar una excusa, pero no dijo nada. Yo tampoco. Me acerqué sin apuro y me senté frente a él. La taza seguía caliente. La tomé entre las manos, como quien recibe algo más que bebida. Era más que leche tibia con miel. Era una caricia en forma líquida, un gesto que no pedía ser explicado. Él me miraba en silencio. Bajó un poco la cabeza, como si esperara que dijera algo. Pero no lo hice. No quería romper el hilo invisible que se había tejido entre nosotros en esa madrugada. A veces, hablar es arruinar lo perfecto. Bebí un sorbo y dejé que el calor me llenara por dentro. El reloj marcaba las 3 de la mañana. Todo estaba en calma. No había tráfico, ni voces, ni promesas. Solo nosotros dos. Respirando al mismo ritmo. Y entonces, en ese silencio compartido, empecé a recordar. Recordé cómo, cada mañana, suena mi despertador un minuto después que el suyo. Como él siempre se levanta primero, en silencio, para dejarme dormir un poco más. Nunca lo mencionó. Simplemente lo hace. Recordé aquel día de lluvia, cuando al salir del trabajo encontré mi paraguas esperándome en la puerta. Él no me escribió, no me llamó, no me avisó. Solo lo dejó ahí. Y cuando llegué a casa, actuó como si no supiera nada. Recordé muchas cosas más, pequeñas, discretas, escondidas entre los días. Y todas ellas decían lo mismo: estoy aquí. No necesito decirlo. Estoy. Lo miré. Él me devolvió la mirada, aún sin hablar. Sonrió apenas. Y yo también. En ese instante supe que no necesitaba más. Ni explicaciones, ni gestos grandiosos. Él estaba ahí. Y eso bastaba. Pero justo cuando pensé que la noche no podía ofrecer más, él se levantó, fue hasta la estantería y sacó algo pequeño envuelto en papel. Me lo tendió sin decir una palabra. Lo tomé, sintiendo un temblor suave en los dedos. Apreté el papel sin abrirlo. No pregunté. No esa noche. Porque a veces, lo más importante no necesita ser entendido, solo sentido. Gracias por vivir esta historia con nosotros en Diario de Amor. Suscríbete, dale like y no te pierdas los próximos capítulos donde el deseo y el destino vuelven a cruzarse.